Buenos días, por favor, todos de pie. Buenos días. Se inicia la 13ª sesión de la audiencia. Se consulta a las partes la aprobación del acta de la sesión 11ª. Muy bien. Se da por aprobada el acta. Despacho diario, señorita secretaria. Sí. Señor, el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha cumplido con remitir al tribunal la directiva 009 ofrecida por la defensa del señor Fujimori, en tanto que quedan pendientes otras 3 directivas de las que dice no obran en sus archivos y que en todo caso ellos ya han tratado de coordinar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no aparece ninguna de estas directivas entre los documentos que están bajo su custodia. O sea que no están, ¿no? Sí, señor. Una de ellas es la directiva 011 y la directiva 025. La primera del año 93 y la segunda de fecha de noviembre, 23 de noviembre de 1993. Es a conocimiento de las partes. Hay dos directivas, ¿no? Que Sí, no señor, aparecen. directivas. ¿Esas han sido pedidas por quién? La defensa del señor Fujimori. Doctor Nakazaki, ya usted ha escuchado el tenor del oficio del Ministerio de Defensa acerca de la existencia de esas 2 directivas que faltan. Solicito a la Dirección de Debates que nos permita revisar los motivos y las copias simples que obran en el expediente para señalar nuestro planteamiento en la próxima Correcto, audiencia. entonces se tiene presente y a los efectos del caso vamos a decidir el tema la próxima sesión, ¿correcto? Muy bien. También, señor, para el día de hoy se habían convocado a diferentes testigos, entre ellos al señor Huertas Caballero, quien con fecha 17 de enero ha justificado su inasistencia por razones de índole personal, lo cual imposibilita su asistencia al tribunal el día de hoy, sin perjuicio de ponerse a disposición de la sala en el momento que así lo considere necesario. La inasistencia tiene que estar justificada y no es posible que se diga que por motivos personales. Eso es inaceptable para el tribunal. Por consiguiente, dispone que en el día sea conducido de grado de fuerza y esperemos que hoy día puedan traerlo para que cumpla con una obligación legal. Sigue usted. Sí, señor. En cuanto a los testigos convocados para el día de hoy, se encuentran en el ambiente contiguo el señor Jorge del Castillo Gálvez y su abogado José Luis Castañeda Neira, el testigo Celso Quirós Neumann, Miguel Santana Goguín y el señor
Juan González Sandoval. José, ¿eres José o Juan? José o Juan. Juan González Sandoval, de acuerdo a su DNI. Muy bien. Que ingrese el testigo. Señor presidente, ¿me permite? ¿Sí? Quisiéramos en este momento, antes de que ingrese el primer testigo, aportar como prueba documental la edición número 1206 de la revista Caretas, de fecha 10 de abril del año 92. Es la edición siguiente al golpe de Estado del 5 de abril del año 92. La utilidad y pertinencia de esta prueba creo que es no solamente porque desde la parte civil consideramos como un documento histórico por las referencias que se mencionan en la revista Caretas, ya que se relata en la edición completa de esta revista la forma y circunstancias en la que se perpetró el golpe, se da cuenta de las decisiones tomadas por el acusado Alberto Fujimori, la intervención de las Fuerzas Armadas y los altos mandos, y da cuenta la forma y circunstancias en la que se habrían secuestrado a las personas, algunos de los cuales ahora tienen la condición de agraviados en este proceso. Y adicionalmente, en la sección Nos escriben y contestamos aparece también una carta fechada en Lima, 8 de abril del año 92, firmada por la señora Carmen Haas de Del Castillo, dando cuenta justamente del secuestro de quien ahora va a ser presentado como va a concurrir como en calidad de testigo. Presentamos el original y las copias para las partes del proceso. A los autos teniéndose presente, y se va a entregar las copias a las partes para que tomen conocimiento de ella y puedan formular las objeciones probatorias que correspondan. Que entre el testigo. Para los efectos del juramento de ley, doctor del Castillo, ¿es usted católico? Sí, señor. ¿Puede por favor acercarse aquí? Muy bien. ¿Jura usted decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Sí. ¿Está usted bajo juramento? ¿Está obligado a decir la verdad? Si el tribunal advierte una mentira sobre el particular, está autorizado a disponer el procedimiento penal correspondiente. ¿Correcto? Por favor. El DNI era, que no lo veo. El DNI no lo veo. Bien. A los efectos de iniciar este interrogatorio, por favor diga usted su nombre y apellido completo. Jorge del Castillo Galvez. Lugar, fecha de nacimiento y su edad. Sí. Distrito de Barranco, en Lima, el 2 de julio de 1950. ¿Su edad actual es? 57. ¿Cuál es su ocupación? Bueno, soy abogado, pero actualmente tengo el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Muy bien. ¿Su domicilio oficial? Oficial. Bueno, mi despacho, la presidencia del Consejo de Ministros, avenida 28 de julio, cuadra 8. Muy bien. Miraflores. Con anterioridad a los hechos que han originado este proceso, ¿usted tenía algún vínculo o relación personal, directa, con el acusado aquí presente? No, yo lo que tenía era el cargo de diputado de la Nación, elegido en el proceso electoral del año 1990, representando a Lima. Y lo que tuve fue el ejercicio político como tal, y testigo, por cierto, de una serie de hechos políticos que a mi juicio fueron actos preparatorios del quebrantamiento del orden constitucional. Correcto, muy bien. Es testigo de la parte civil, doctor Rivera. Sí. ¿Puede usted iniciar su interrogatorio? Bien, muchas gracias, señor presidente. Doctor del Castillo, buenos días. Muchas gracias por su comparecencia a este tribunal. Doctor del Castillo, lo hemos presentado como testigo de la parte civil. Somos abogados del señor Gorriti, que él tiene la condición de agraviado en este proceso, y que al igual que usted fue víctima de un secuestro la noche del 5 de abril del año 92. Le voy a formular unas preguntas iniciales. En abril del año 92, ¿cuál era su ocupación, doctor del Castillo?
Yo era diputado, integrante de la célula parlamentaria aprista. ¿En esa fecha usted tenía algún cargo partidario dentro de su organización política, el Partido Aprista? No, realmente no. Tenía un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, sí, del partido. Sí. ¿Al interior del Congreso de la República usted era miembro de alguna mesa directiva, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en ese entonces? No. Digamos, en los meses anteriores al golpe de Estado, que es un hecho particularmente relevante, el Congreso de la República o la Cámara de Diputados, a la cual usted perteneció específicamente, desarrolló algunos actos que pudieran calificarse como actos de obstrucción a la política contrasubversiva que en ese momento estaba desarrollando el régimen del entonces presidente constitucional, hoy acusado Fujimori. Bueno, sin duda creo que desde que en el año 91 diversos sectores de oposición, ante el avance de ciertos rasgos autoritarios del gobierno, nos unimos y esto permitió elegir presidente del Senado al doctor Felipe Osterling y al presidente de diputados al doctor Ramírez del Villar, derrotando a las candidaturas del oficialismo. Ese fue un hecho. Otro hecho que creo que sin duda se tomó en cuenta por los efectos de lo que vino el 5 de abril fue el Congreso Nacional del Partido Aprista en Trujillo, donde se eligió a Alan García como secretario general del APRA. Fue un hecho político sin duda muy marcado. Pero todo esto iba en paralelo a un proceso de, vamos a decir así, de desprestigio del Congreso, ¿no? Y desprestigio que sin duda ahora uno se da cuenta claramente que obedecía a una estrategia de manejo psicológico de la población y en la cual se ponía pues en los términos más denigrantes a los parlamentarios, usando inclusive a los cómicos de la televisión, etcétera. Pero viendo objetivamente las cosas, nadie podrá decir que el sector político, inclusive de oposición, el Parlamento en su contexto, nadie podrá decir que es una política obstruccionista al gobierno. Y esto lo podría demostrar con el hecho siguiente, fíjese. El gobierno, el Parlamento, en seis oportunidades, emitió sendas leyes delegando facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la ley 25281, para modificar el Código Procesal Penal, esto fue octubre del año 90. Después, en noviembre del 90, facultades para el Código Procesal Civil con la ley 25282, la ley 25279, modificaciones de orden tributario, o sea, hasta en el campo económico le dimos amplias facultades para que puedan dictar las medidas que estimaran convenientes. La ley 25296, Código de Menores, y la 25297, Código de Ejecución Penal, y finalmente la 25327, que versaba sobre tres materias: pacificación nacional, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada. O sea, tres temas. En la práctica eran 9 temáticas delegadas. Esto dio lugar a una expedición de más de 100 decretos legislativos. Fueron hasta 2 tomos gruesos que se publicaron al respecto. Inclusive, en ese entonces, se autorizaron 7 viajes al exterior. Del presidente de la República. Así es, con diversas resoluciones legislativas, Europa, en fin. Entonces, no se negó nunca una delegación de facultades pedida, no se delegó nunca un viaje al exterior. O sea que yo diría que en el contexto político no cabía decir que había una posición obstruccionista. Lo que hubo fue una revisión en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados, de algunos temas que consideramos excesivos. Por ejemplo, uno de estos decretos legislativos pretendía
que en todos los ministerios y dependencias públicas existiera una oficina del Servicio de Inteligencia Nacional, lo cual pues evidentemente era pretender imponer una red de informantes adentro del sector público. Disculpe, ¿eso fue parte de los decretos publicados en noviembre como parte de la delegación en materia de pacificación nacional? Así es, y nosotros los cuestionamos, como cuestionamos otro decreto que pretendía hacer que el Comandante General del Ejército, los comandantes generales fueran indefinidos, ¿no? Cosa que después lo hicieron en la práctica, pero en ese momento lo observamos. Y una de las cosas también que fue, digamos, que el gobierno usó mucho fue cuando observamos algunas disposiciones de la ley de presupuesto, y esto motivó una observación y promulgación parcial de la ley de presupuesto, ¿no? Yo diría que esos fueron los hechos previos en los cuales el gobierno se amparó, ¿no? Sí. Inclusive hasta se argumentó que los parlamentarios ganaban mucho. Y después recuerdo que los parlamentarios terminaron ganando bastante más de lo que ganaban a esa fecha, ¿no? Okay. Gracias, señor Castillo. Doctor Castillo, pasemos al tema que en concreto nos convoca, las detenciones practicadas la noche del 5 de abril. Si usted me permite solamente una cuestión. Sí, claro que sí. Hubo una ley de control de actos presidenciales, ¿no? Porque sin duda esta ley contenía una serie de a nuestro juicio, excesos. Y fueron diversos políticos, la doctora Lourdes Flores, en fin, diversos personalidades políticas que pusimos una posición a esto que no era recortarlo, las facultades presidenciales de acuerdo a la Constitución, sino más bien evitar los excesos extraconstitucionales en el tema, ¿no? Así es que yo diría que esos son hechos que fueron de una forma u otra preparados de manera tal que acondicionaron una visión presuntamente y negadamente obstruccionista del Congreso, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor Castillo, como le decía, sobre el tema de las detenciones y las consecuencias del golpe del 5 de abril del año 92, mi primera pregunta sería, ¿dónde se encontraba usted la noche del 5 de abril en momentos en los que por la televisión se propala el mensaje grabado por el ahora acusado Fujimori dando el golpe de Estado? Sí, yo estaba en la casa del doctor Alan García, en la calle Trinidad, en Chacarí del Estanque, y estábamos conversando. No estábamos viendo televisión, era pasadas las 10 de la noche del domingo 5 de abril, cuando nos avisaron por un teléfono, Fujimori va a dar un mensaje. Bueno, está bien, pero seguimos conversando. Pero a los minutos, los policías que cuidaban la zona exterior de la casa tocaron a la puerta y nos avisaron que fuerzas del ejército estaban rodeando la zona. Yo para esto venía de Chorrillos, venía de ver a mis hijos en Chorrillos y pasé por Barranco y encontré unas tanquetas estacionadas por ahí, pero no me llamó la atención porque más o menos siempre ha habido maniobras militares, Barranco está cerca de Chorrillos, y no me imaginé una cosa así. Yo le digo, más o menos sería pues esto las 8 y pico de la noche. Pasadas las 10 ya nos avisan y entendí que esa movilización que yo había visto en Barranco era la que había llegado hasta esa zona y a otras probablemente. Entonces, los policías, bueno, dijeron, avísenos qué cosa es lo que pasa. Pero más llamadas telefónicas ya nos informaron objetivamente lo que estaba pasando y lo que se estaba anunciando en ese momento. Disculpe, ¿ustedes lograron escuchar el mensaje completo? No estábamos escuchando. No estábamos, todos nos narraban al teléfono en ese momento, porque además en el escritorio que estaba yo con el doctor García no teníamos un televisor a la mano. Además fue la cosa muy precipitada porque los policías que cuidaban la casa nos volvieron a informar en este momento, ya tienen casi todo rodeado, toda la casa. Entonces el doctor García indicó que ellos entraran a la casa. Entraron a la casa, bueno, y estábamos eminentemente ante un golpe. Y yo lo que hice fue, a través del celular, que en esos tiempos no eran pequeños como ahora, sino tipo más grande,
Bueno, llamé a algunos medios de comunicación, ¿no? Evidentemente, ya los militares habían tomado algunos medios de comunicación. Intenté salir por alguno, no fue posible, pero solamente pude hablar por Radio Antena 1 en ese momento. Salí al aire y yo denuncié que estaba en peligro nuestra vida. Yo veía inminente, porque ante un golpe, me acordé mucho del golpe de Bolivia, ¿no? Que había pasado hacía pocos años, y que entraron los militares y mataron a los parlamentarios en medio del hemiciclo. Así fue en Bolivia. Y esto podía pasar cualquier cosa en ese momento. O sea, la verdad es que fueron momentos muy, muy duros y que se expresó de la siguiente manera. Escuchamos por un altavoz que decían, en nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sale el doctor García con los brazos en alto y todos los que están adentro. ¿Se identificó esta persona que estaba hablando por el altavoz? No, solamente decía en nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y empezaron a disparar a la casa. La prensa dio cuenta en los días, cuando ya pudieron exhibir la casa, que la casa estaba, toda la fachada estaba baleada y había inclusive un vidrio antibalas para ver hacia afuera, que estaba trizado por efecto de los disparos de los fusiles FAL, porque eran con fusiles. Entonces, lo que hicimos nosotros, nos comunicamos con otras personas y sabíamos que se habían metido a otras casas ya. Pues todo pasó simultáneamente, mientras el mensaje parecía que seguía. O sea, todo eso estaba ocurriendo mientras el mensaje seguía propagándose por la televisión. Así es. Okay. Y como se habían metido por los techos a otras casas, a la casa de Mirta Kunza, ¿no? De la secretaria del doctor Alan García, y se habían metido por los techos, entonces lo que nosotros hicimos fue disparar al aire para disuadir que no se nos metan por el muro, cosa que no sucedió, dado porque vieron que iba a haber una resistencia de todas maneras. Entonces, el doctor Alan García, o sea, nos pusimos de acuerdo, estábamos los dos, y bueno, ya un oficial de policía que nos acercó. Él tomó 2 pistolas, ¿no? Y salió hacia la parte de atrás, y yo me quedé en la casa a cargo, porque estaban durmiendo las hijas del presidente García, o viendo televisión, estaban en su cuarto, los niños, ¿no? Eran niños y niñas. Entonces, yo lo que hice fue dilatar el tema, ¿no? Le gritaba a través de la pared, a 5 minutos, 10 minutos, iba ganando tiempo de alguna manera, porque lo que quería era esperar que Alan García me dé una confirmación de que él estaba a salvo. Después de un tiempo, difícil precisar cuántos minutos podrían ser por la vorágine del momento, recibí una llamada del celular y me dijo, ya estoy en un sitio a salvo, así que abre la casa porque no quiero que mis hijos estén en riesgo porque estos son capaces de cualquier cosa. Efectivamente eran capaces de cualquier cosa, porque estaban disparando a la casa y el siguiente paso era probablemente tumbar la puerta o sabe Dios qué, ¿no? Díganos, el personal policial de seguridad del señor García, ¿había sido reducido por los militares? No, ellos estaban dentro de la casa. Estaban dentro de la casa. Estaban dentro de la casa, pero estaban pues muy nerviosos porque finalmente son policías y estaban ante una situación de facto, ¿no? Pero se portaron con gran dignidad y altura, ¿no? Yo creo que los policías cumplieron su deber en ese momento, pero ya llegó un momento en que ya no se podía más, y además ante la llamada que me hizo Alan García para salir, pues ya tomamos la decisión de salir, anunciamos que íbamos a salir. Entonces yo salí en medio de los policías, ¿no? Eran creo que 7 u 8 policías, porque después me enteré que uno salió atrás de Alan García también por la parte de atrás, ¿no? Okay. Después voy a narrar eso. Pero en todo caso, lo que sucedió fue que salimos, ellos fueron obligados a dejar sus armas en el suelo, ¿no? Y yo tenía un teléfono, mi libreta, mis agendas, todo lo dejé en el suelo, y nos pusieron contra la pared.
Disculpe, eso, las armas de los policías, su agenda, su teléfono, ¿esa decisión de dejar en el suelo esas cosas lo hicieron por voluntad propia o por...? Cuando salimos, estaba toda la cuadra llena de vehículos militares, tanquetas, supongo, ¿no? Con luces prendidas, con reflectores. Y me acuerdo que vi nítidamente que había por lo menos un elemento militar filmando toda la escena, ¿no? Nos pusieron contra la pared y después de un rato fueron identificando a los policías, uno a uno. Y cuando tuvieron claro que había de las 8 o 9 personas, había un civil y el resto policías, a los policías les ordenaron que pasaran al jardín central de la avenida, no sé cómo se llama la avenida que está ahí al costado, y ellos estuvieron esperando ahí un rato y los dejaron reducidos un tiempo. Yo estuve contra la pared y a mí me interrogaron, ¿dónde está Alan García? Entonces yo noté que entró a la casa, en esos momentos apenas salimos nosotros, entró un contingente de individuos con yo diría, distinto a los militares regulares que estaban. Los militares regulares estaban con capuchas, estaban con pasamontañas. Sí, así es. Pero estos otros eran un poco distintos. Ya después en el tiempo uno deduce o va llegando a la conclusión por las informaciones que ese grupo que entra a revisar la casa no son los militares regulares, sino son un destacamento especial de inteligencia que entra a la casa, ¿no? Y que revisan la casa, por lo que después fui informado, de punta a punta, ¿no? Y la persona, disculpe, la persona que está a cargo del operativo, la que lo reduce, la que lo comienza a interrogar, ¿se identifica en algún momento? No, nada. Todos ellos se trataban con seudónimos, ¿no? Absolutamente con seudónimos. Entonces, ¿y dónde está Alan García? ¿Y dónde está el túnel? Es decir, ¿dónde está el túnel por el cual se escapaba? Había una especie de idea de que había un túnel, ¿no? Entonces levantaron las alfombras, yo creo que levantaron todo lo posible, ¿no? Para revisar dónde estaba el túnel. Obviamente no había ningún túnel. Yo les dije, Alan García está en el local de Alfonso Ugarte. Y el local de Alfonso Ugarte había sido asaltado simultáneamente. Así es. ¿No? Sí que al poco rato dijeron, no, acá no está. Por supuesto que el local de Alfonso Ugarte lo destrozaron, rompieron las cosas, abrieron todos los armarios, etcétera. Igual acá en la casa, pusieron la casa de vuelta y media, y al frente de la casa, la avenida del Pinar se llama eso, al frente de la casa había la oficina del doctor García, y en el segundo piso vivían, ¿no? Tenían un alojamiento los policías que cuidaban. Todo eso también fue violentado tremendamente. Al mismo tiempo que se realizaba la operación en la casa yo del vi doctor García. días después publicaciones como todas las gavetas ellos fueron rotas, ¿no? Inclusive mi carro, que estaba estacionado en la puerta de la oficina al frente, en la avenida del Pinar, fue violentado. Cuando yo recuperé la libertad y pude ir a ver mi carro, que estaba ahí todavía, pero estaba removido el timón, se robaron mi chaleco antibalas, se robaron mi pistola y se robaron hasta un par de cortes de tela que yo tenía ahí para mandarme una par de ternos. Así que debe haber algún oficial del ejército con terno nuevo a partir del 5 de abril. Seguramente. Realmente el impacto de esto fue muy fuerte porque cuando sacaron a los policías y me quedé yo solo, entonces, bueno, siguió el interrogatorio, ¿dónde estaba? Como yo no les decía dónde está, entonces ahí vinieron que me golpearon, me amenazaron, me tiraron al suelo, querían que yo me ponga de rodillas, ¿no? Yo no les acepté, ¿no? Estuvieron muy violentos, muy amenazantes, ¿no? Con un fusil en la espalda. Y después de un tiempo, puede ser después de las 12 de la noche probablemente, cerca de la 1 de la mañana, entonces a mí me condujeron, me amarraron. Todo ese tiempo, estamos hablando de más o menos el inicio de la operación. Sí, más de una hora. 10:30 de 10 la y noche. media hasta las 12, 12:30. Okay. Todo ese tiempo usted permaneció ahí en la pared, detenido en la pared frente con de la unos casa del tipos doctor García. apuntándome y la gente entrando y saliendo de la casa, ¿no?
porque es la pared al costado de la puerta de la principal. Entonces, me amarraron en la espalda y me pusieron una capucha. Sería un pasamontañas al revés, porque evidentemente era de lana o algo así. Y me llevaron, o sea, yo escuché que dijeron, lleven a Del Castillo a la DIFE. Entonces, ¿Le dijeron a usted que iba a ser detenido y la razón no por la que me lo dijeron estaban- nada. Ok. Simplemente estaba ahí por la fuerza. No me dijeron nada. Entonces, me llevaron un carro, pero como la tela del pasamontañas, a veces uno puede ver algo, se trasluce algo. Yo me di cuenta que me estaban subiendo un carro particular, no un patrullero, ni siquiera un carro militar, un carro particular. Y me entregaron a unos, seguramente serían oficiales de civil. Yo sinceramente pensé que ahí me mataban, ¿no? Porque yo dije, si voy a un carro oficial, un carro oficial, estar en un carro oficial es una cosa, estar en un carro privado es otra cosa. Así es. Entonces me metieron empujones ahí y me pusieron otra capucha encima. Pero esta segunda capucha era de lona o plástico y no me dejaba respirar. Entonces, la verdad es que a punto de ahogarme, ¿no? Entonces fue que yo grité y me levantaron la capucha hasta acá. Entonces ya pude respirar, pero seguía con la otra capucha con la que ya no veía nada, absolutamente oscuro. Me metieron al carro, uno manejando, otro adelante y otro atrás conmigo, echado yo sobre el asiento y con una pistola en la cabeza todo el tiempo. Y por supuesto amedrentando y diciendo las cosas que puede decir seres que están en una acción violenta en ese momento, ¿no? ¿Le dijeron a dónde lo estaban conduciendo? No, a mí me condujeron, bueno, como usted sabe, yo soy alcalde de Lima y trataba mentalmente de irme orientando, ¿no? Entramos a la Vía Expresa, hacia el norte, hacia el sur, bajamos al circuito de playas, me di cuenta automáticamente por la curva de inclinación, y la verdad yo iba pensando, en cualquier momento me meten un balazo y me tiran del carro. Hasta que llegamos en la zona de Chorrillos, era evidente, después del circuito de playas, a un cuartel, porque dieron el alto quien vive, etcétera. Entramos al cuartel y me condujeron amarrado y encapuchado a un cuarto, y ahí me empujaron dentro del cuarto y me jalaron la capucha. Entonces yo quedé encerrado en un cuarto que tenía una cama y un ropero, un armario y muchos zancudos, ¿no? Bueno, así fue la noche del 5 de abril, nadie me dijo nada y así estuve detenido desde el 5 de abril o la madrugada del 6, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y en la madrugada del viernes 10, como a las 12 de la noche, me dijeron que íbamos a salir y me volvieron a amarrar, me volvieron a encapuchar, me sacaron un vehículo y me llevaron hasta el cuartel de Los Cibeles. Pero en el interín quiero comentarles lo siguiente. Yo no tuve ninguna indicación de la razón de mi detención. En ningún momento durante los casi 4 días y medio que usted permaneció detenido, ¿nadie le informó sobre las razones de su detención? Absolutamente. ¿Qué hecho estaba Absolutamente justificando nadie. que usted esté en esa instalación militar? ¿Le informaron en algún momento en dónde estaba? Mi esposa, por cierto, que para ese entonces estaba en 6 meses de embarazo, fue a comisarías, dependencias policiales, militares, ¿no? Y nunca le informaron nada. Yo estaba realmente en situación de desaparecido, ¿no? Y estaba realmente secuestrado en una base militar.
¿A usted le permitieron tener alguna comunicación con algún familiar, Cero. su esposa o con algún Nunca abogado? pude llamar a nadie, En ningún no momento. tuve acceso a abogado, no fue ningún fiscal a verme, no se dijo que ningún juez hubiera dado una orden por mi detención. Yo estuve absolutamente incomunicado allí. La única comunicación que me llegó una cosa extraña, porque los oficiales que estaban a cargo de mi custodia, creo que un mayor y un capitán o algo así, eran dos jóvenes oficiales quienes fueron a decirme que el general Pérez Ducumet era el jefe de la base y que él no quería problemas conmigo. O sea, era la DIFE. Sí, claro. ¿Usted Y sabía que era la DIFE y que era yo me di Ducumet el cuenta jefe que de era esa- la DIFE porque yo de muchacho jugaba mucho pelota en esa zona, ¿no? En el cuartel Alfonso Ugarte, que era como se llamaba la DIFE antes, o en el cuartel de veterinaria del ejército que está al fondo, o en la mía FAP. O sea, yo conocía la zona perfectamente. Al día siguiente me empiné por una ventana, una pequeña rendija que había en una ventana, porque parece que el cuarto estaba preparado para recibir detenidos. Esto es un detalle importante. No es un cuarto normal con ventanas que se pudieran abrir o cerrar o vidrios transparentes. Digamos, no era una habitación. Era una habitación, pero los vidrios estaban pintados, Ok, ¿no? para no ver hacia Para afuera. no ver hacia afuera y las ventanas estaban truncas, ¿no? Estaban Selladas. trancadas, ¿no? Claro. Entonces, pero como yo conocía la zona, me di cuenta rápidamente y se los dije al día siguiente, estoy en tal lugar, tal. Entonces ellos un poco se quedaron sorprendidos. Como también se quedaron sorprendidos los oficiales cuando les hablé de Montesinos. Cosa que ellos realmente me dijeron que no sabían que este hombre, todos los antecedentes que tenía, ¿no? Usted está refiriendo a estos mayores Sí, así es. oficiales Que eran oficiales del con los que ejército tuvo regular. contacto en esos días. Así es que eran con los que me llevaban el alimento, los que a veces entraban ahí, me miraban, me preguntaban cosas. Pero yo les dije y ellos se avergonzaron mucho. Les dije, ustedes están siendo cómplices de un golpe que está llevando al Perú. Estoy convencido. Quieren llevar al Perú a ser un narcoestado. Un narcoestado. Y eso es lo que pasó después. Porque evidentemente, de la actitud de Montesinos, cuando defendió a los narcos colombianos que se escaparon, a Porras Ardila, ¿no? O a Waldo Vargas, el ministro, etcétera. ¿Recuerda usted? Así Casos muy conocidos. Bueno, eso no podía conducir a otro fin, sino fuera a ese. Y estos son hechos realmente importantes que uno no puede pasar por alto, porque sin duda conducen necesariamente a esta circunstancia de violencia en la que el Perú se puso en determinado momento. Le voy a hacer algunas precisiones al respecto, porque como yo entiendo que mi deber es hablar sobre hechos, yo tengo que Así es. sancionar hechos, no. Digamos, doctor del Castillo, durante Sí. esos días, ¿usted fue sometido a algún interrogatorio? Interrogatorio formal ninguno, realmente no tuve ningún interrogatorio de ninguna naturaleza en el sentido formal de preguntarme usted cuál fue la situación o qué cosa es lo que sucedió. Más bien yo le puedo comentar lo siguiente. Ya casi como una cosa anecdótica, el general estaba comentando que el general Pérez Ducumet, ¿no?, quería que yo no hiciera problemas. Inclusive el último día, Eso le comunicaron los oficiales, que estaban sí. Así como es. sus captores. Así es, el último día yo me quise, bueno, no me quise, dije, entro en huelga de hambre a partir de ahora. No voy a comer, ustedes no tienen ninguna razón para detenerme si es que me sueltan o estamos en un problema. Entonces, el general Pérez Ducumet me mandó un libro de Hare Krishna. ¿De Por lo Hare cual me Krishna? dejó, sí, yo dije, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Y lo pudo leer usted? No, que iba a leer. Ok. Con respeto al Hare Krishna, pero me pareció una cosa completamente disparatada que un general de ejército, en esas circunstancias, mandara un papel, un libro de esa naturaleza, ¿no? Hare Krishna. ¿Cómo sabe usted, doctor del Castillo, que el libro estaba siendo enviado por el general Pérez Bueno, Ducumet? lo dijeron los oficiales. Lo dijeron ¿no? los oficiales, Ujú, ok. Lo dijeron los oficiales. Entonces,
Yo le decía esto del narcoestado porque, fíjese, 174 kilos de droga en el avión presidencial. La droga en el Matarani, la droga en el Hilo. Permítame, Sí. tanto las preguntas como las respuestas tienen que ser pertinentes. Lo que se le está preguntando son las circunstancias de la detención que sufrió el testigo, no su interpretación de qué pudo motivar el 5 de abril. Entonces solicito que las respuestas guarden pertinencia con las preguntas. Al lugar, reformule sus preguntas directamente a los hechos, causas de los hechos y sobre todo datos de experiencia vivida, que es lo que interesa a la causa y a su pertinencia. Sí, creo que las preguntas están estrictamente relacionadas al tema del secuestro del doctor El Castillo. Doctor El Castillo, mientras permaneció detenido posteriormente, ¿alguien le informó sobre quién había tomado la decisión para privarlo de su libertad en los precisos momentos en los que se estaba perpetrando un golpe de Estado? No, hacia mi lado nadie, a mi familia nadie le avisó, ¿no? Es más, una vez mi esposa ya pues, se cansa, todos los días llamaba y averiguaba, indagaba, y una vez llamó al comando conjunto, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, de pasarla de una persona a otra, la última persona que le contestó, luego que ella dijera lo que pasaba y le contestó, disculpe, señor presidente, dijo, bien hecho, aprista de mierda, y le cortó el teléfono, ¿no? Eso es Esa en era la el actitud comando conjunto. del comando conjunto de la Fuerza Armada. Y hablando del comando conjunto, señor presidente, no sé si obrará en el expediente, pero acá tengo la orden firmada por el general Nicolás de Bari Hermosa, ¿no? Disponiendo la detención de un conjunto de personas, sin decir los nombres, y acá dice, por disposición superior. Entiendo que la disposición superior no puede ser otra que la del acusado. Ok. Díganos, doctor El Castillo, ¿Cuándo le entregaron ese documento a usted? O sea, ¿le mostraron el documento? No, a mí no me mostraron. Yo eso lo he conseguido después. Ya, eso entonces con cargo al tema Sí, de las preguntas que se cuando nos formularon. liberaron, señor presidente, cuando nos liberaron, Alberto Quitasono, que también fue uno de los detenidos, entiendo, me parece que a él, o de alguna forma lo consiguió, él me lo mostró. Lo mostró, yo tuve una copia un tiempo, ¿no? Y después se extravió y he vuelto a recuperar una copia, que es lo que entrego allí, en este momento, ¿no? Entiendo que esta orden escrita, ¿no? Fue confirmada después por la testimonial del general Hermosa Ríos el día 6 de octubre del año 2004 en el proceso de rebelión, ¿no? Donde dice textualmente: las detenciones que se realizaron durante el 5 de abril fueron dispuestas por el propio presidente de la República. La explicación que dio el expresidente Fujimori era para evitar alteraciones del orden público promovido por políticos. Esto en relación con los personajes políticos que se señalan en la pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y después narra pues que no quería firmar Eso ya, uno, otro, ustedes ya entiendo conocen el tema. esa historia. Así Usted es. me dice que, perdón, disculpe usted, Sí. esta orden es una copia que le entregó el señor Quitasono. ¿Eso está diciendo usted? No. La copia que me entregó Quitasono, esa se extravió. Esa yo he obtenido en los años posteriores ese Bien. documento. díganos, doctor El Castillo, usted detenido la noche del 5, pasa el 6, el 7, Sí. el 8, el 9, y usted nos ha referido hace un momento que fue liberado el 10 de abril recién. Sí, ¿En qué circunstancias usted es liberado? Como le decía, que a la medianoche, o sea, en la madrugada del 10, llegaron sorpresivamente y me volvieron a amarrar, me encapucharon, me sacaron un vehículo y fuimos en el vehículo por Lima, atravesando, y llegamos al cuartel Los Cibeles en el Rímac. Okay, el cuartel de la policía. Sí. Llegaríamos, pues, no sé, a la 1 de la mañana, una cosa así, ¿no? Y fueron llegando otras personas. Llegó Luis Negreiro, le llegó César Barrera Bazán, Abel Salinas, Mirta Larrauri, ¿no? O sea, diversos personajes llegaron allí. ¿Todos fueron ubicados en un solo lugar? Al final, el último día.
O sea, la verdad es que yo no sabía que ellos estaban detenidos, ni ellos sabían Sí, de mí. a eso me refería. En Los Cibeles todos son ubicados en un solo lugar. Ahí nos encontramos en un solo lugar, en una sola sala, ¿no? Y nos concentran ahí para, entiendo que para darnos libertad, pero déjeme contarle una Sí, incidencia claro que previa. Cuando yo fui en un vehículo militar con los 2 oficiales que me habían acompañado todos estos días y ellos me flanqueaban, y la verdad que yo sentía que ellos se sentían muy avergonzados. Pero cuando llegamos a Los Cibeles, habían varios personajes en zapatillas blancas, me llamó mucho la atención. Estaban en ropa civil, pero las zapatillas blancas eran la característica. Y uno de ellos, muy lenguaraz, que parecía que podría ser un teniente, un capitán nomás, se acercó al vehículo y en la ventana dijo una cosa que a mí me impactó enormemente, y lo he narrado en mis diversas declaraciones y lo repito con su venia, señor presidente. Este oficial dijo, bueno, yo lo único que le voy a pedir a Alberto, dijo, me imagino que se refería al jefe del CIE en ese momento, supongo yo, no creo que tenga la confianza de referirse así a otro personaje, pero dijo eso, yo en un par de años en el Guayaga ahí la hago. Ese fue Los oficiales, cuando este personaje se retiró, con la cara en el suelo de vergüenza, me dijeron, disculpe doctor, los del ejército no somos así. Este es un sinvergüenza. Perdone usted. Bueno, pero ya estaba escuchado. El tema es que estuvimos ahí toda la noche y como a las 5 de la mañana llegaron unos médicos legistas que nos revisaron, levantamos un acta y bueno, y ya salimos, nos llevaron, a mí me llevaron, me dejaron en la esquina de mi casa como a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, algo así, ¿no? Entonces, simultáneamente, digamos, obviamente toda esta situación, yo no sabía lo que había pasado. O sea, yo recién, cuando estoy libre, entonces me pienso a imponer de las informaciones que yo desconocía completamente. Se hizo una conferencia de prensa, fue la prensa extranjera, prensa nacional, en fin. Y en cierta forma, hoy día el Diario de la República hace en primera plana, recuerda un tanto esa oportunidad, ¿no? A los 2 o 3 días, ¿no?, fui acompañando a la señora Pilar Nores a llevar un habeas corpus, porque yo no sabía qué había pasado con Alan García. O sea, lo último que yo sabía era, estoy bien, abre la puerta. Ok. Antes de hacerle esas preguntas, doctor Castillo, en el momento de las horas que pasan en el cuartel Los Cibeles, junto con Quitazono, Salinas, el diputado Barrera, ¿ustedes logran conversar e identificar de dónde habían provenido las órdenes de las detenciones de las que ustedes habían sido víctimas? El único que tenía referencia era Quitazono, que me la mostró de paso cuando salimos, porque nos llevaron al mismo vehículo, él lo dejaron primero y me dejaron después. Usted habla de ese documento que ha presentado ahora. Sí. Ok. Realmente todos estábamos, sé que por ejemplo Negreros estaba en un barco, Abel Salinas estaba en algo de la Fuerza Aérea, otros estaban en otras dependencias. Ahí me enteré que a Gustavo Orriti lo habían detenido, lo habían llevado al cuartel general del Ejército, tengo entendido. Me enteré de la detención de los presidentes del Congreso, en fin, la domiciliaria, ¿no? Dígame, ahí justamente le quería preguntar, mientras usted estuvo detenido en los días siguientes, ¿sus familiares pudieron interponer alguna acción legal que haya tenido alguna eficacia para obtener su libertad? No, eso era imposible. Era imposible, parece que usted estaba tomado con tanques. Por eso es que cuando yo voy al Palacio de Justicia, creo que es el martes 14, con la señora Pilar Nores de García, que había regresado. Porque ahí me enteré por ella, que a los hijos los tuvieron secuestrados de verdad, absolutamente. No podían salir de su cuarto. A los hijos de Alan García. A los hijos de Alan García. Los tuvieron ahí detenidos. Quisieron entrar los abuelos, no los dejaron pasar. Llegó la señora de viaje, porque ella estaba en el extranjero,
no la dejaron pasar y ella tuvo que meterse virtualmente a la fuerza para poder ver a sus hijos. Todo esto dio lugar, si me permite la digresión, a que con la asesoría jurídica del doctor Nicolás de Piero Leibalta, hoy fallecido, presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que emitió una resolución que voy a dejar a la sala, que puede ser un referente interesante, donde hacen mención en sus conclusiones que el Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a la libertad y seguridad personal, del derecho a la intimidad del doctor Alan García, su esposa, y del derecho a la protección especial de los hijos del expresidente, artículos 7, 11 y 19 de la Convención Americana por los hechos del 5 de abril, y también a la reapertura de juicios, en fin, otras cosas. Pero este es un instrumento jurídico, me parece importante, que acompaño a mi declaración. Bien, llegamos al Palacio de Justicia ese día y estaba rodeado de tanquetas y de soldados arma en ristre. Estamos hablando de la semana siguiente. De la semana siguiente, el 14, me parece, Okay. martes. Y bueno, no había cómo entrar. Decían que había un juzgado de turno. Me comuniqué por teléfono con la doctora Mercedes Tello Piñeiro, jueza de instrucción de turno, me parece. Y me dijo que esperara, en fin, una cosa así. Esperé, me cansé de esperar, nunca pude entrar. Y más bien fuimos repelidos por la policía. Hay imágenes de televisión donde se ve cómo nos tiran gases lacrimógenos, como inclusive hay una turba de gente, ¿no?, que supongo que eran los elementos, el lumpen, que después el SIN solía contratar en los diversos eventos, ¿no? Gente lumpénica que fue a insultarnos, a atacarnos, a tirarnos cosas. Entonces, fue en estas circunstancias en que fue imposible presentar el habeas corpus. Inclusive, yo tuve un incidente con un ciudadano ahí que, en fin, eso ya pasó. Pero esos son los hechos que sucedieron a continuación. Ahora, obviamente el Poder Judicial pues, fue asaltado, ¿no? Fue asaltado y hablando del tema, aquí está la famosa foto de la revista Caretas, donde por la ventana se están robando los expedientes, ¿no? Creo que este es un hecho público y notorio que la prensa dio cuenta, afortunadamente. Disculpe, ¿qué número de edición de la revista Caretas es y de qué fecha? Sí, esta es la edición del 20 de abril. Del 20 de abril, y aunque no ponen exactamente aquel día, pero tiene que ser entre el 5 o 6 de abril y el 20, en esos días, robaron los expedientes. Y no solamente eso, sino, recuerde usted, los decretos legislativos destituyendo a toda la Corte Suprema. Destituyeron a todos menos al doctor, creo que Moisés Pantoja, que era el único que había puesto un voto en contra de Alan García en el proceso. Así que Moisés Pantoja se salvó y después creo que fue presidente de la Suprema. Nombraron a Blanca Nelia Colán, primero vocal y después fiscal. Destituyeron a la Contralora, etc. Sí. Doctor Castillo, una última pregunta. De su experiencia, ¿cuál fue la razón de haber sido sometido a este secuestro? En la forma y circunstancias en la que fue perpetrado. Bueno, una experiencia muy violenta, ¿no? En que uno ve la muerte como un hecho inminente y siente la enorme impotencia de cómo salir de una circunstancia así y la prepotencia de un golpe de Estado que antes habíamos visto, pero no sufrido en carne propia como actor directo. Pero es que, y fue el inicio de un proceso de hostilización permanente que duró hasta el final del gobierno. Yo no sé si sea pertinente, señor presidente, pero realmente los hechos, una serie de hechos posteriores, vienen concatenados con este ensañamiento del cual yo fui víctima, y que se expresaba, a mi casa mandaban flores fúnebres, llamadas anónimas amenazantes, con amenaza de muerte, permanentemente. Yo tenía mi hijo mayor que había terminado Derecho,
No podía ser el CECIGRA porque se llamaba igual que yo. Fíjese el nivel de hostilidad que había. O sea, y lo rechazaban de todas partes, no querían saber nada. Era bueno, yo como abogado, olvídese, imposible poder ejercer normalmente la profesión porque estaba... y todo esto se agudiza años después cuando saco a relucir el tema de las cuentas de Montesinos. Señor que están acá, director de debates, ¿no? me parece que hay un contorno temporal. ¿No? Lo que estamos marcando en todo caso es lo que sucedió el 5 de abril y el señor viene como testigo del cargo de secuestro. Entonces, referir todas las peripecias que hayan podido pasar durante el gobierno del presidente Fujimori me parece que no es materia de este juicio. Eso vamos a evaluarlo en función a las preguntas puntuales. Muy bien. Señor presidente, si usted me permite, es que el 5 de abril es un día de inicio de un proceso donde vivimos muchos años en situación de alteración del Estado de Derecho. Entonces, no es que los hechos tengan que referirse al 5 de abril y punto. Sí, ¿no? Pero sí, déjeme, estoy dirigiendo, sí, correcto. El tema es que el testigo responde en base a preguntas puntuales. Sí, correcto, muy bien. Sigue usted, de mi señor parte, abogado. he culminado. Yo le agradezco la comparecencia y la declaración del doctor del Castillo. Muchas gracias, señor. ¿Otros abogados de la parte civil? Doctor Gamarra. Sí, señor presidente. Ronald Gamarra, abogado de la parte civil. Doctor del Castillo. En noviembre, el 3 de noviembre de 1991 se produjeron los hechos de Barrios Altos, la matanza de Barrios Altos. ¿Usted, como diputado, tuvo algún pronunciamiento sobre el tema? ¿Su partido igualmente se pronunció y en qué sentido? Por favor. Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo condenamos severamente. Y es más, yo como diputado integré una comisión investigadora de las actividades del Grupo Colina, que presidía un diputado oficialista llamado Anselmo Revilla. En el marco de esa investigación fue que, por ejemplo, logramos conducir a comparecer por vez primera a Santiago Martín Rivas al Congreso de la República. Fue la famosa ocasión en que se escapó por la ventana, ¿recuerdan, no? Están las fotos en el Diario de la República, que se escapó por la ventana, eludiendo unas señoras que gritaban justicia. Él se fue por la ventana. Y también, vinculado directamente a esa investigación, yo tengo aquí el expediente completo de las cartas que me remitió un ex agente de inteligencia del Ejército que se llamaba Mesmer Carles Talledo. Yo había recibido, señor presidente, una carta de la madre de Mesmer Carles Talledo, que era un agente de inteligencia operativo, en que me decía que su hijo estaba condenado a cadena perpetua en Llana-Mayo y que era inocente. Y me trajo todas las cartas que él había cruzado a diversas autoridades, lo que él le llama cartas públicas, ¿no? Con fechas desde octubre del 92, quiero ubicarme bien en el tiempo para no errar, desde octubre del 92, enero del 93, yo les di a lo largo del tiempo mucho más peso a estas cartas, porque la denuncia del general Robles Espinosa, ¿no?, sobre el grupo Colina es de mayo del 93, El doctor Henry Piz, de papel muy valeroso y de mucho coraje, él también denunció estos hechos el 2 de abril del 93, pero las cartas eran de enero del 93. O sea, estas cartas venían antes. Y estas cartas narran, entre otros hechos, Cantuta y Barrios Altos y otros eventos. Entonces, yo fui a Llana-Mayo y llevé entre mis cosas una videograbadora. Y pude grabar una declaración de Mesmer Carles Talledo, que estaba vestido un poco místicamente, ¿no?, una gorra con una cruz y cosas así,
El tipo sin duda golpeado psicológicamente. Me mostré y grabé, porque él me dijo, me han cortado las venas, me han golpeado la cabeza, todo eso lo grabé. Y él dijo que este grupo de inteligencia, al cual él sabía de su integración, porque era parte del servicio, y que lo habían denunciado por denunciar malos manejos económicos y por eso lo hicieron pasarse de infiltrado en Sendero a ser un traidor a la patria y lo mandaron a cadena perpetua. La cosa es que Mehmet Carles Talledo me dijo que como si el crimen de Wilca fuera atribuible al Grupo Colina, por ejemplo, ¿no? Entre otros cargos que hizo. Yo este video lo guardé porque el padre Lancier venía tramitando su liberación, cosa que logró después. Después que me aseguré que hubiera salido del penal, recién fui a un programa de televisión y mostré el video. Por supuesto, Mehmet Carles Talledo desapareció del mapa. Nunca más se supo del hombre. Yo conocía a su casa en San Juan del Lurigancho. Entonces, cuando lo llevamos al Congreso a declarar sobre estos hechos en el marco de la comisión investigadora, Carles Talledo dijo que no me conocía, que jamás me había visto, que nunca me había hablado nada. Evidentemente, pues le habían lavado el cerebro, lo habían amenazado y estaba. Entonces le prendí el televisor y el video apareció él hablando. Ah, dijo, ese soy yo, pero esas no son mis palabras. Eso fue, todos nos quedamos estupefactos, ¿no? Por el amedrentamiento que tenía este hombre. Yo llamaba a la mamá, que a mí me llamaba mañana, tarde y noche, y yo la llamaba, nunca la señora quiso volver a hablar conmigo. Y después me enteré que tenía un hermano coronel del ejército, creo que residente en Estados Unidos, un servicio activo todavía. En fin, ya no sé qué ha sido de su vida. Pero esto es acá hay una serie de documentos. Si usted no lo tiene, señor presidente, a la mano, si los tiene, está a su disposición. ¿Sí están? Ya. Acá hay una serie de cartas donde él... ahora, como este fue un agente que realmente creo yo que fue sometido a una cruel tortura psicológica, puede haber cosas también, vamos a decir así, fuera de lugar dentro del contexto. Yo no hago un juicio de valor, solamente digo, son elementos instrumentales que tengo y que pongo a disposición de la justicia, ¿no? Si es que, y en medio de la audiencia congresal, yo recibí una amenaza telefónica, una amenaza de muerte en ese momento. Y resulta que cuando yo vi en mi teléfono celular que el número era número del Congreso. Yo dije en este momento, porque estaba transmitiendo en vivo, estoy recibiendo una amenaza telefónica en este momento del número tal. A los 2 o 3 días hicieron la averiguación y dijeron que era el anexo de Gustavo Mome, que era el argumento más ridículo que podía haber, ¿no? Después se descubrió que elementos de inteligencia habían interceptado el anexo de Mome para hacer creer que habían llamado, ¿no? Y querían manchar una vez más la memoria de Gustavo Mome, que fue un hombre fiel al derecho, a la Constitución, a la ley y a sus principios. Pero eso es un hecho que pasó. Al mismo Revilla, que ya estaba flaqueando porque estaba abrumado por las pruebas en contra, el día de una audiencia, llegando al Congreso, un conjunto de patrulleros lo rodeó en la avenida Colmena, me acuerdo, en Nicolás de Piérola. Por supuesto era un amedrentamiento, era para decir cualquier cosa, con tal de amedrentarlo, el hombre llegó temblando y lo que iba a hacer ya no lo hizo, ¿no? Entonces, evidentemente estas son circunstancias, inclusive ahí tuve un altercado con el general Rivero Lazo, que era creo que el jefe del servicio de inteligencia para esos efectos, una de las entidades de inteligencia del general Rivero Lazo, que estuvo muy atrevido conmigo, ¿no? Y que me alzó la voz y me insultó, ¿no? Y yo le respondí algo así como, de usted me dicen que es asesino y yo no lo puedo sentenciar por eso. Pero le dije lo que le tenía que decirle,
y quedó callado. Señor presidente, por eso yo decía que el continuo de los hechos no deja de ser importante, porque las hostilizaciones, todo son consecuencias de lo mismo y de la actitud política que adopté, ¿no es cierto? Doctor del Castillo, entonces, el partido aprista protestó por la matanza ocurrida en Barrios Altos, por supuesto, mucho tiempo antes del asalto a la casa de Alan García el 5 de abril del 92. Sí, claro. Pero recuerdo